Hoy hablaremos del feudalismo, las clases sociales y la vida cotidiana, es decir, la vida diaria. La nobleza, reyes, marqueses, condes, varones, caballeros y el alto clero hacían parte de esta clase social. Los reyes, a su vez, tenían bajo su mando a los caballeros y estos al ejército. Los siervos, que eran los que cultivaban la tierra del señor feudal, es decir, de los varones, marqueses, condes y reyes. En esta pirámide se puede observar mucho mejor cómo eran las clases sociales. Estaba el rey, el alto clero, obispos, arzobispos, la alta nobleza, príncipe, condes, marqueses, el clero medio, abades y abadesas, la nobleza, caballeros, varones, el bajo clero, curas, frailes, la baja nobleza, los comerciantes y banqueros que aunque tenían dinero no tenían el poder político, los campesinos libres y los campesinos de la gleba, es decir, los campesinos que le servían al señor feudal. En este esquema se ve muy bien cómo era la Edad Media. La mayoría vivían en el campo. En el campo y en el castillo vivían el rey, los duques, marqueses, condes, caballeros. Más abajo de la escala social estaban los pequeños propietarios, los leñadores, los sirvientes, los pastores, los siervos de la gleba, es decir, los siervos de la tierra. Y en la ciudad, que no era sino el 10% de la población, estaban los banqueros, los estudiantes, los artesanos, los conventos, donde se dedicaban a la oración, a copiar libros, porque en ese tiempo no había imprenta. En la Edad Media, para la gente Dios controlaba todo. La religión dominante en Europa era el cristianismo, pero en el año 1054 se dividió en dos, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo católico. Se crearon muchas comunidades cristianas, entre estos los monjes y monjas. La Iglesia basaba su poder en el temor y el castigo, una institución tan tenebrosa como la Inquisición. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico establecido en Europa durante la Edad Media para castigar los delitos contra la fe. Sus víctimas eran las mujeres que las acusaban de brujas, los homosexuales, los blasfemos y los herejes. ¿Qué eran los herejes? Cristianos y cristianas que niegan algunos de los dogmas de la religión. En algunos casos también eran castigadas las judías y judíos, pero no era tan corriente. Las acusadas y acusados eran brutalmente interrogadas e interrogados mediante torturas y ejecutadas sin ninguna piedad en la hoguera. Sus bienes eran enviados. Indudablemente en los tiempos medievales había menos gente que hoy en día y no existían muchas ciudades grandes.
Algunas tenían sistemas adecuados de drenaje, aunque la mayoría tenía que llevar el agua de los pozos a cada casa. Los pueblos eran lugares ruidosos. Los granjeros arreaban al ganado o manejaban carretas por la calle, iban al mercado o aprendían algún oficio. Muchos de los pueblos tenían sus calles atestadas y sucias, y sus calles tenían nombres de oficios, ejemplo la calle de los panaderos, calle de la carne. 9 de cada 10 personas en la época medieval eran campesinos y campesinas. Vivían en el campo, la mayoría trabajaba la tierra como parte del sistema feudal y pagaba a la iglesia un impuesto llamado diezmo. Los campesinos y campesinas trabajaban muy duro en las granjas medievales. Había mucho que hacer todo el año, como cuidar los animales, arar y cosechar. La gente del medioevo tenía una dieta poco saludable. Por ejemplo, creían que la fruta fresca era dañina. La gente rica podía pagar una gran variedad de comida como dátiles, arándanos, nueces, pollo, pavo, cerdo, leche, carne vacuna, pavo como habíamos dicho, pollo. La gente pobre comía arvejas, cebollas, miel de abeja, moras y también algunos frutos secos. Las mujeres y hombres del medioevo enfrentaban el dolor y sufrimiento en mayor parte que la gente de hoy. La iglesia enseñaba que al arrepentirse ante Dios cualquier enfermedad se podía curar. Otras ideas médicas se basaban en la astrología. Los doctores farmacéuticos, monjas y parteras hacían lo posible para tratar a los pacientes con hierbas, operaciones simples y cuidados. Los doctores creían que algunas enfermedades eran causadas porque él o la paciente tenía demasiada sangre. Así hacían cortes en las venas para drenar la sangre, ponían sanguijuelas en el cuerpo para que succionaran esa sangre. La alquimia fue el primer tipo de química. Los alquimistas creían que si mezclaban ciertas sustancias a cierta temperatura podían curar la gente. Muchos de los alquimistas también creían que la magia tenía su papel en la curación de las enfermas y enfermos. Fuera de algunas poca gente de Europa sabía leer y escribir. Como la mayoría de los que sabían eran hombres, la mayor parte de la información tiene puntos de vista masculinos. Cuando las mujeres se casaban, pasaban todos los días teniendo hijos y cuidándolos. Los matrimonios generalmente duraban toda la vida, pero los riesgos del nacimiento y las enfermedades hacían que un matrimonio de 15 años fuera muy largo, ya que la expectativa de vida era muy corta. Entre gente pudiente los matrimonios eran como negocios, pues lo más importante era la riqueza, la posición y el poder político. Entre los hombres famosos estaba Robin Hood, Marco Polo, escritores como Geoffrey Chaucer, con sus famosos cuentos de Canterbury, y mujeres famosas, no tan conocidas,
como Cristín de Pizán y Juana de Arco. ¿Cómo se castigaba el crimen? Tras un crimen, casi todos los criminales eran juzgados por un sistema de cortes, a través del cual la mayoría recibía multas como castigo. Sin embargo, los castigos también podían ser violentos y crueles. Cuando las cortes no podían decidir si alguien era culpable o no, dejaban que Dios decidiera a través de un castigo divino. Si se atrapaba a las y los mendigos en la calle, se les colocaba en el cepo. A los ladrones, porque raramente habían mujeres ladronas, se les cortaban las manos, y a los crímenes violentos eran castigados con la decapitación y la horca. Decapitación.